Hola a todos, ¿cómo están en el día de hoy? Bueno, la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea contigo, así que bienvenido a tu canal Proyecto Reforma. Aquí se habla de doctrina bíblica, aquí se habla de verdades bíblicas y de teología sistemática. Bueno, mi nombre es Mauro y hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Muy importante. Pregunta que yo te hago de este tema. ¿Hay milagros hoy en día? ¿Hay milagros hoy? ¿Tú qué crees? Bueno, vamos a analizarlo. Vamos a analizarlo bien y te voy a dar mi opinión personal. Bien, entonces, primer punto. Introducción. Una pregunta antigua, pero con una urgencia moderna. Mira, R.C. Sproul comienza este capítulo o empieza esta enseñanza de este libro que me leí reconociendo una inquietud que ha acompañado a la iglesia por siglos. Pregunta, ¿siguen ocurriendo milagros hoy o fueron exclusivos en los tiempos bíblicos? Bueno, esta pregunta surge dentro del estudio del Espíritu Santo porque muchos de los llamados milagros modernos se atribuyen al mover del Espíritu. Sin embargo, el Dr. Sproul nos invita a considerar cuidadosamente qué significa realmente un milagro bíblico. Entonces, no basta con decir que algo es extraordinario o sorprendente, porque la teología reformada busca definir con precisión cuándo Dios interrumpe las leyes naturales para confirmar su revelación. Segundo punto, definición teológica de milagro. Bien, vamos a definirlo. Cuando la Biblia habla de milagros, no siempre usa una sola palabra. Sproul explica que en el Nuevo Testamento se emplean tres términos griegos. Dinamis, que significa poderes, o sea, actos de fuerza divina. Teras, que significa prodigios, que son hechos que causan asombro y admiración. Y la otra es semeión, que son señales, actos con significado espiritual, pero que apuntan a una verdad mayor. Por eso, los milagros no son solo eventos espectaculares, sino mensajes visibles de Dios. Jesús no realizaba milagros para entretener o impresionar, sino para revelar su identidad mesiánica. Juan 2:11 dice que este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Bueno, ¿cuál fue ese famoso señal que hizo en Canaán? Pues las bodas de Canaán, ¿no? Que convirtió el en vino. Agua, lo convirtió en vino en agua. Entonces, cada milagro tenía un propósito redentivo. El vino nuevo anunciaba el nuevo pacto. Las multiplicaciones revelaban su suficiencia y sus sanidades mostraban su autoridad sobre el pecado y la muerte. Tercer punto, el propósito de los milagros en la revelación divina. Bueno, Sproul sigue enseñando que los milagros bíblicos fueron señales que apuntaban más allá de sí mismos. Su finalidad no era satisfacer la curiosidad de la gente, sino confirmar la palabra revelada. Por ejemplo, Nicodemo comprendió esto cuando dijo que, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está con Dios. ¿Ves? Juan 3:2. Así que los milagros eran credenciales divinas que validaban a los mensajeros de Dios. El autor de Hebreos lo confirma. Hebreos 2:4 dice, Dios testificó juntamente con ellos con señales, maravillas y diversos milagros, y repartimiento de Espíritu Santo según su voluntad.
Por lo tanto, entonces, los milagros no eran caprichos, ¿cierto? Eran evidencias sobrenaturales, sino instrumentos de autenticación profética y apostólica en esos tiempos. Cuarto, los periodos de milagros en la historia bíblica. Sproul destaca que los milagros no ocurrieron de manera constante. En toda la historia bíblica hubo solo 3 grandes oleadas de milagros. En el tiempo de Moisés y Josué, durante el Éxodo y la entrega de la ley. En los días de Elías y Eliseo, cuando Israel vivía en apostasía y Dios reafirmó su soberanía. Y en la era de Cristo y los apóstoles, cuando se reveló la plenitud del Evangelio. Fuera de esos momentos hubo largos periodos sin milagros. Esto muestra que los milagros fueron eventos excepcionales, no la norma del pueblo de Dios. Entonces, la importancia de los milagros radica en su carácter extraordinario. ¿Ves? La importancia de los milagros radica en su carácter extraordinario. 5. Moisés y los milagros como validación divina. Sproul recuerda que cuando Dios envió a Moisés a liberar a su pueblo, le dio señales para confirmar su autoridad, ¿cierto? Una vara que se convertiría en serpiente, una mano que sanaba de lepra y el agua que se transformaba en sangre. Malos, las 7 plagas, ¿no? Cada uno de estos milagros tenía un propósito, mostrar que Moisés hablaba en nombre del Dios verdadero. Éxodo 4:8 lo dice: si ellos no te creen, mostrarás estas señales y sabrán que te han enviado el Señor. Sabrá que te ha enviado el Señor. Así como Moisés fue autentificado por señales, Cristo y los apóstoles fueron confirmados por milagros que acompañaban su enseñanza. Entonces, 6º punto, la reforma y la controversia con Roma. En el siglo XIX, la Iglesia Católica Romana reclamaba tener milagros como prueba de su autoridad, pero decían: nuestros milagros demuestran que somos la verdadera Iglesia. Los reformadores, Lutero, Calvino, Owen, o sea, los puritanos, respondieron con firmeza: nuestros milagros ya están en el Nuevo Testamento. Qué gran afirmación, ¿cierto? Su argumento fue profundamente bíblico. Cuando la revelación fue completada, los milagros cesaron como señales revelatorios. Ya no había necesidad de autenticar nuevas profecías, porque la palabra escrita se convirtió en el testimonio suficiente y final de Dios. Por eso, el cesacionismo reformado no niega que Dios puede hacer milagros, sino que enseña que el don de hacer milagros como señal apostólica ha cesado. ¿Me entiendes lo que te digo? Ya te voy a explicar y te voy a dar una conclusión. Entonces, ¿hay milagros hoy en día? Yo creo que Sproul aclara que muchos creyentes confunden milagro con cualquier respuesta de oración. Si Dios sana, provee y actúa, pero eso es providencia, no milagro apostólico, ¿cierto? En el sentido bíblico, un milagro es una suspensión directa del orden natural, una intervención que solo Dios puede ejecutar. Hay que hacer una distinción cualitativa entre lo que Dios puede hacer y lo que hace habitualmente, ¿cierto? Por lo tanto, aunque Dios siga obrando con poder, los milagros de hoy no tienen la misma naturaleza que los del ministerio de Cristo o los apóstoles en esos tiempos. Ahora, que hay algo muy importante: Satanás y los falsos milagros. Bueno, la Biblia nos advierte que también habían señales y falsos engañosos. Los magos de Egipto replicaron la obra de Moisés mediante el poder demoníaco. Éxodo 7:8. Esto demuestra que no toda manifestación sobrenatural proviene de Dios. O sea, la vara, ¿no? La vara Moisés tiró la vara,
se convirtió en serpiente, los brujos, los magos de Faraón le hicieron lo mismo. Sacaron la vara y ¡pum! Se convirtieron en serpientes. Pero la serpiente de Moisés se comió las dos. Entonces, Jesús mismo advirtió, surgirían falsos cristos y falsos profetas, que harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Mateo 24:24. Entonces, Satanás puede imitar lo sobrenatural, pero no puede crear ni redimir. Sus señales carecen de propósito santo y buscan confundir. Por eso, el criterio definitivo es la palabra de Dios. Toda señal debe someterse a la escritura de Dios. 9.9. Discernimiento reformado frente a los milagros modernos. Sproul enseña que abundan hoy espectáculos religiosos que apelan a las emociones. Esos mítines de manifestaciones evangélicas de sanidad y milagros, ¿no? Sí, vengan, va a haber sanidad y milagros y todo eso, esos movimientos evangelísticos, ¿no? Pero eso carece de verdad bíblica. Los milagros que no glorifican a Cristo ni exaltan su palabra deben ser rechazados. El reformado auténtico no necesita ver fuego caer. Ya tiene algo más poderoso, la revelación escrita y suficiente de Dios. Entonces, creer en la Biblia es un acto de fe mayor que presenciar un milagro, porque el Espíritu Santo confirma su verdad en el corazón del creyente. Entonces, número 10. Una conclusión mayor y milagrosa. ¿Sabes cuál es? Mira. El milagro más grande que sigue ocurriendo hoy, escucha, el milagro más grande que sigue ocurriendo hoy no está en los cielos ni en los altares, sino en el corazón del hombre regenerado por el Espíritu Santo. El nuevo nacimiento es el milagro por excelencia, porque transforma el corazón de piedra en uno de carne. El creyente reformado no vive buscando señales, sino caminando por fe en la palabra viva. Dios puede hacer maravillas, pero su mayor obra ya fue consumada en la cruz y sellada en su palabra. Entonces, los milagros bíblicos fueron intervenciones directas y extraordinarias de Dios. Su propósito fue autenticar la revelación y los mensajeros divinos. Cesaron como señales apostólicas una vez completada la escritura. Hoy Dios sigue obrando por providencia, no por revelación nueva. El creyente debe discernir las falsas señales y confiar en la suficiencia bíblica. El milagro más grande es la regeneración del alma por el Espíritu Santo. Ahora, te voy a dar mi opinión. Mira, vemos falsos, escucha bien, vemos falsos profetas y apóstoles haciendo milagros, que crecen los dedos, que adelgazan, que un montón de cosas. Eso es falso, hermano, eso es mentira. Eso es mentira. Eso no existe, eso no es verdad. Pero es que están las pruebas. No, eso no es verdad. ¿Ves? Mira bien el video. Mira. Vamos a decir que tú estás orando por una persona que tiene cáncer. ¿Cierto? Dos cosas ocurren. Primera, vamos a decir que la persona se sanó. ¿Por qué se sanó? Porque era la voluntad de Dios, no por ti. No porque, y decreto, y ato, espíritu de cáncer, fuera. No, eso no existe. En la soberanía de Dios, Dios decidió sanar a esa persona. ¿Cierto? Ahora,
vamos a decir que, ojalá la luz a esto, que la persona no se sanó. ¿Qué ocurrió ahí? Y se murió. ¿Era la voluntad de Dios? Sí, hermanos. Sí, es cruel decirlo, pero sí. Porque es que, mira, yo creo que Dios sigue haciendo milagros por Él, no por el hombre. No porque el hombre decreta, no porque el hombre dice, no. Lo hace porque Dios quiere, como quiere, cuando quiere, donde quiere y con quien quiere. ¿Ves? Si Dios no sana, pues no se sanó. Y punto. ¿Ves? O sea, ¿qué más podemos hacer? Lo que tú debes hacer es orar por la sanidad de esa persona. Orar por la situación de esa persona y deja que Dios obre. Que Dios haga milagros. Si no hace milagros, Él sigue siendo Dios. Dios va a proveer de otra manera. Dios va a hacer algo. O Dios a lo mejor tiene un trato con esa persona. O está pasando por algo. No sabemos, hermanos. Todo eso está en la disciplina del Señor. ¿Ves? Mira, ya comienzan a arderme los ojos. O sea, está en Dios. ¿Sigue habiendo milagros? Sí, pero de Dios, no del hombre. Campaña evangelística de sanidad y milagros y vienen un montón de gente. Entonces, entre 3.000, 4.000, 5.000 que se presentaron, dice, alguien tiene cáncer y Dios esto, alguien abortó, alguien aquello. Claro, son 3.000, 4.000 personas que hay ahí. Obvio, está generalizando. ¿Ves? Si es así, ¿por qué esos profetas no van a los hospitales y comienzan a sanar gente a diestra y siniestra? Porque no es verdad, hermanos. No es verdad. Yo creo en los milagros, pero los milagros hechos por Dios cuando Él quiere. En el tiempo de Él, no en el tiempo de nosotros. ¿Que Satanás haga milagros? No, Satanás lo que hace es, él saca el conejo del sombrero. Es un mago, es un brujo. Sí, puede que Satanás también lo haga, pero te va a cobrar. Así que, hermanos, ora, ora por tu situación, por la enfermedad de un familiar y deja que Dios obre, sigue intercediendo. Si se sanó, gloria a Dios. Si no, predica el Evangelio y que reciba a Cristo como Señor y Salvador. Eso es un milagro brutal. De que se transforme ese corazón de piedra en carne. De que el hombre respete su hogar. La mujer respete al hombre. Eso es un milagro. Muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Muchas gracias por compartir este mensaje. Por favor, si te gustó este mensaje, pues dale un like, suscríbete para que el algoritmo de YouTube pues duplique esto y mándale este video a esa persona. ¿Ves? Que tú sabes quién es y muéstraselo. Que la paz del Señor esté contigo. Mi nombre es Mauro y Dios te bendiga. Bye bye. Chao.